Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Hay muchísimas informaciones, muchas noticias y entrevistas interesantes que vamos a estar analizando, comentando y compartiendo con ustedes en el día de hoy. Y yo creo que la primera, Ernesto, Liz, Humberto, Jovita. El huevo de dinosaurio. Uy, nunca mejor dicho. Introdúcelo tú mismo, Ernesto, porque es que señores, miren. Yo me pongo roja. El 25 de noviembre, ¿verdad? Conmemoramos el terrible asesinato de las hermanas Mirabal. Un asesinato político, 25 de noviembre del año de 1960, hace 2 días, ¿verdad que sí? Y a raíz de este hecho, un 17 de diciembre del año de 1999, la Organización de Naciones Unidas instituyó el Día de la No Violencia contra la Mujer, un día para hacer conciencia en torno a la importancia de preservar los derechos fundamentales de quienes son la mitad de la humanidad, y yo siempre digo la mitad más hermosa por dentro y por fuera de la raza humana. Resulta que a solo 2 días de esa fecha simbólica, y digo simbólica porque lamentablemente tenemos tantas fechas y el mundo sigue igual de mal, pero whatever, a solo 2 días de esa fecha, el director de la Policía Nacional se despacha con lo siguiente: que los hijos de madres solteras no ingresarán a las filas de esta institución del orden. Como ustedes se imaginarán, unas declaraciones sumamente desafortunadas, discriminatorias, deleznables, y que realmente no hay ningún adjetivo que pueda hacerle justicia a ese hierro mayúsculo. De inmediato, los medios de comunicación se hacen eco de estos pronunciamientos efectuados, hay que dar crédito, en la Z101. Justo y necesario es así decirlo. En esa plataforma se efectuaron estos pronunciamientos lamentables, y de inmediato todas las demás plataformas, tanto digitales como tradicionales, hicieron eco de las declaraciones del director de la Policía Nacional. Ellos de inmediato se dan cuenta del enorme error que ha cometido el director de la policía. De manera misteriosa se retira de los medios la información, inclusive del medio matriz donde surgió dicha información, la retiraron. Borraron el tuit. Borraron el tuit, tumbaron el video. Digo de manera misteriosa porque no sé qué motivó a que se tomara esa decisión. Yo no lo sé. Se puede especular, ¿verdad?, que pudo haber provocado que una noticia impactante, muy relevante, sea retirada de casi todos los medios de comunicación nacional. Pero excelente, eso solo pasaba antes, ya parece que no pasa. El asunto está en que entonces el director de la policía da otras declaraciones. Uno quisiera decir que intentando reivindicar el error, que intentando rectificar, pero pareció más bien una forma de recular. De esta manera ahora en que los poderosos piden perdón sin pedir perdón, que está muy de moda eso. O sea, usted mete la pata, no quiere reconocerlo, no sé si por soberbia o por qué, y en vez de con humildad pedir verdaderamente perdón, dar muestras de congojo y de arrepentimiento, le busca la vuelta semánticamente, retóricamente, para que no quedar tan mal. Y resulta que el hombre quedó mucho peor porque ni siquiera pudo leer bien el texto que aparentemente le escribieron. Digo esto porque uno como comunicador sabe que cuando usted escribe su propio texto, cuando sus ideas son producto del nacimiento de su propia razón, de su propio convencimiento, es más fácil expresarlas. Usted no tiene ni necesariamente que leerlas. Puede tener hasta bullets, pequeños... bullet points. Sí, bullet points. Sí. En español serían pequeños puntos, ¿no? Puntuaciones para no perderse para no perderse de la idea. Pero el hombre, caramba, ni siquiera eso pudo hacer muy bien. Entonces, declaraciones muy lamentables, que muchos interpretan es lo que él verdaderamente pensaba, eso es, cuando de manera genuina lo expresó, y que lo otro fue el intento de apagar un fuego que él mismo asusó, pero de la forma en que lo intentó apagar, lo avivó más. Exacto, y nadie le ha dado la razón. Que el lenguaje traiciona. Bueno, hay que señalar que lo que dijo el director de la policía es inclusive violatorio de la misma Constitución Dominicana.
Sí, claro. que proclama la igualdad Claro. y se pronuncia contra la discriminación. El director de la policía ayer estableció una condición para discriminar quiénes pueden entrar a las filas de la policía y quiénes no. Y usó la condición de quienes son hijos o hijas de madres solteras. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo lamento mucho porque aquí las políticas públicas parecieran que se hacen desde el estómago. Altagracia Salazar, una periodista a la que yo admiro, quiero y respeto mucho, ella siempre dice que muchas veces aquí hay gente que habla con el estómago. Y yo creo que quienes están en las instituciones públicas no pueden darse ese lujo. Recientemente el Estado Dominicano, a través de la ONU, acaba de publicar una encuesta que costó muchísimos millones de pesos. Y esa encuesta establecía que aquí el 44% de los hogares dominicanos ahora mismo está encabezado por madres de familia. Y que este fenómeno ha venido creciendo porque en el 2018 era 39.8%. Pero ya en el 2019 subió al 44%. Entonces, ¿qué es lo relevante de ese caso? O sea, si tú de verdad vas a hacer políticas públicas, esa política pública no puede centrarse en excluir ni discriminar, sino en dar respuesta a ese fenómeno. Es todo lo contrario, es apoyar. Exacto. Y el otro elemento es que yo sigo viendo incoherencias, señores. Es que yo esta semana entrevistaba y me quedé maravillada porque conocía un proyecto piloto que se va a implementar a partir de enero y me lo presentaba una directora de economía, Rosa Cañete, ATI, y Gloria Reyes, directora de Supérate, que se llama Estrategia para Comunidades de Cuidado. ¿Y qué establece ese proyecto? Cristian, Ernesto y Liz, y amables televidentes y escuchas, que justamente a las mujeres que tienen que quedarse en sus casas a cuidar a sus hijos e hijas porque no tienen oportunidades laborales, el Estado Dominicano le va a permitir pagarle un cuidador o una cuidadora para que esas mujeres estudien y para que esas mujeres trabajen y progresen. Entonces, ese proyecto que yo me maravillé porque de verdad que apuesta justamente a combatir lo que aquí se llama feminización de la pobreza. E insisto, hay que seguir viendo los datos, hay que dejar de hablar desde los prejuicios, un prejuicio machista como ese del director de la policía, y hablar desde el estómago y ver los datos. El boletín que publicó recientemente ese mismo Ministerio de la Economía hablaba de cómo aquí en República Dominicana, aunque se ha venido recuperando el empleo, a las mujeres dominicanas le ha sido más difícil. Claro. Aquí, por cada 100 hombres que hay pobres, hay 118 mujeres pobres. Sí. Entonces, un jefe de la policía va a venir a decir que se va a dar el lujo de excluir a quienes vengan de hogares que tienen esta composición. Eso es lo que demuestra, y ayer yo veía que varias gente se preguntaba en este sentido, y yo estoy de acuerdo. ¿Cuál sería la respuesta que le daría entonces la policía cuando se encuentre en las calles con estos hijos e hijas de esas madres solteras? Y si es acaso un hombre que piensa así, como ese director de la policía, el que puede encaminar a esa policía a una reforma policial, que no debe ser solamente cambiar de nombre, cambiar el color de uniformes, cambiarle el nombre del rango. Debe ser también una revolución moral y ética, porque eso es uno de los males que en este momento también está calcomiendo esa institución. Buen día, Cristian Cabrera. Buenos días, jóvenes. Para mí es un placer acompañarles esta mañana en el sol de los sábados. Y un saludo especial a aquellas madres solteras y padres solteros madrugadores, ¿verdad?, que destinan el fruto de su trabajo a la atención de sus hijos. Para ellos un abrazo lo más caluroso posible. Tú sabes que los hogares monoparentales superan el 50%. 56 para ser exacto. Tanto hombre como mujer en este caso. Entonces es la mayoría de la conformación familiar de nuestro pueblo. Yo siempre he dicho que quien está expuesto mediana y grandemente en medios de comunicaciones, y más una persona con el cargo que tiene ese señor, porque tengo que decirle ese señor, el director de la policía. Sí. Errar es de humano. Creo que lo que debió de hacer, y todavía está a tiempo, es de excusarse, pero de manera real, porque errar es humano, y ese comentario fue un comentario desafortunadamente muy fuera de lugar. Es importante hacerle saber también al director de la policía de que esas madres solteras, esas madres,
esas madres que son madre y padre, y esos padres que son padre y madre, el agrado más grande que tiene un hijo es saber el esfuerzo que hizo su mamá o que hizo su papá cuando se da la oportunidad de que sea madre y padre al mismo tiempo. Es la gratificación más grande para un hijo y es inclusive parte de que ese hijo forje un futuro independiente y todo se lo deba a esa madre y también a ese padre, porque hay muchos padres que son padre y madre. Claro. Entonces yo creo que, vuelvo y repito, errar es de humano, independientemente el cargo o posición que uno ostente a nivel el público. problema ahí, Liz, Debe de tomar conciencia de ese comentario. el problema es que yo creo que no, a veces hay errores y Cristian, por ejemplo, que es periodista, lo sabrá. En la comunicación a veces hay errores que es en la forma en que se construye el mensaje. Eso es una cosa. Pero en este caso no fue la forma en que el director de la policía lo dijo, es el fondo. Fue el mensaje. Es que de verdad cree que quienes son hijos de hogares monoparentales, en este caso encabezados por mujeres, son ya de por sí personas que tienen algunos problemas. Según él, son personas que pudieran estar en conflicto con la ley y que por ende no merecen entrar a las filas de la policía. Y ahí yo pienso que sería interesante que como sociedad comencemos a reflexionar. Cuando analizamos los casos más grandes de corrupción en República Dominicana, los casos que más han impactado al erario público, ¿acaso son casos de personas de bajos recursos, de personas que vienen con esta composición de hogares? Yo les pregunto. Yo creo que no. No, pero no Yo tiene, creo que no tengo tiene que ver. caer en esa lógica, ¿verdad? Claro para que no caer en lo mismo. Porque Pero es yo mismo. lo digo, no ¿tú hay que sabes por qué? discriminar ni en un sentido ni en el Exactamente, otro. pero yo lo digo, ¿tú sabes por qué? Porque no hay que discriminar ni en un sentido ni en otro. Pero también hay que hacer ese tipo de análisis, porque aquí hay mucho prejuicio. Aquí se habla mucho y se trata de discriminar mucho en base a lo que se llama la delincuencia común. Pero es que aquí estamos acostumbradas a que lo que se llama delincuencia de cuello blanco, esa no la vemos. No vemos el daño que esa hace. Es así. No vemos el daño que esa hace y esa delincuencia también existe. Entonces, desde el punto de vista del director de la policía, el problema de la delincuencia aquí es los hijos e hijas que vienen de hogares que son encabezados por mujeres. Y yo creo que hay que comenzar a decirle que no hay que buscar la fiebre en la sábana y que hay también que ver otras realidades. Ese es el tema. Y es que él enfocó, brevemente, Cristian, Sí, claro. él enfocó a las madres solteras. Fíjate que ni siquiera se habló de un fenómeno que se está estudiando en torno a los cambios sociales y a los cambios familiares con hogares monoparentales, que ya son la mayoría en nuestro país. Sí. Él ni siquiera se refirió a ese elemento que se estudia en ciencias sociales. Claro que sí. ¿Cuál es el impacto que tiene para una sociedad una conformación familiar diferente que de manera drástica ha cambiado en los últimos 35, 40 años? Lo traicionó el machismo. Entonces, por ahí va un aspecto. Otro aspecto importante que Millicent lo mencionó y es lo más preocupante. Refleja un pensar, un sentir de fondo en una persona que está llamada a llevar a esa institución que decíamos la semana pasada es una herencia del trujillato. Sí. De donde el trujillismo como mentalidad y forma de accionar no se ha erradicado. Lo decíamos la semana pasada. O sea, Trujillo lo mataron en el 61, el 30 de mayo, pero no mataron el trujillismo. Entonces, cuando uno escucha esa expresión de quien está llamado a liderar un proceso de cambio, entre comillas, uno se pregunta, ¿pero está capacitada esa persona para dar ese salto cualitativo que necesita la Policía Nacional? Eso espanta. Y por tercero, y con esto culmino, también nos pone a reflexionar sobre el producto que nuestra sociedad va engendrando. Porque nosotros siempre insistimos, señores, miren, los políticos, los empresarios, los militares, los policías, no vienen de Marte. Los sindicalistas no vienen de Venus. Son producto muy auténtico del pueblo dominicano, con todas sus virtudes y todos sus defectos. Y a veces yo siento que jóvenes como nosotros, con este tipo de pensamiento, somos una élite reducida de lo que en realidad es nuestro pueblo. Espero estar errado en este último concepto. Quítale lo de él y te déjale una minoría, porque dime. No, una élite de pensamiento. No lo vean a nivel económico. Una élite de pensamiento que hemos tenido todos la oportunidad de estudiar en el extranjero. O sea, hay que decirlo. No somos el común denominador. Y cuando yo veo expresiones como esta, me hago la pregunta y creo que es válida hacerse. ¿Es esa la expresión? Esas palabras de Eduardo Alberto Ten, director de la policía, ¿esa es una expresión genuina del sentir de nuestro pueblo?
Eso es un problema más de fondo aún que creo vale la pena también analizar. Mira, yo creo que indiscutiblemente el Estado necesita de personas capaces de revertir el fenómeno de fondo, no la situación, no lo que pudiera encontrarse, no la nata de esta taza de café con leche quizás, que es todo lo que tiene la República Dominicana, tanto bueno como malo. Yo siempre he entendido que a veces, y sobre todo, como decía Elisa anteriormente, el que tiene alta exposición a los medios de comunicación, indiscutiblemente, debe en ocasiones incluso tragarse sus pensamientos y fijar posiciones sobre la base de la institucionalidad. O sea, yo me encontré raro y todavía estoy buscando incluso la pregunta que da origen a esa respuesta. O sea, ¿de qué forma llegamos a ese punto de discusión de si un padre, una madre es lo que determina que un joven pueda ingresar a las filas de la Policía Nacional? Imagínate. O sea, imaginémonos que mañana para ingresar, para usted ser contratado por una institución, usted tiene que llevar el aval de que usted vivió tanto de que su tiempo papá con y su su madre. mamá estuvieron tanto tiempo. casados hasta los finales de sus días. Entonces, pero por Dios. de ahí, en gran medida, pudiese entenderse que hay un mal de fondo. Y que hay un mal de fondo, Sí. como bien plantean ustedes, mucho de ello enquistado quizás en el cerebro y el pensamiento de mucha gente. Yo me imagino que al salir de ahí los escoltas de hijos de madres solteras o de padres solteros dejaron solo al jefe de la policía. Que se cuide. Que seguro son la mayoría. Que eso Buen denota, punto. que es una jefatura de la policía y no una dirección de la Exacto. Policía Nacional. También. O sea, Sí. esos pensamientos arcaicos denotan y dejan entrever mucho de eso. Ojo, no con esto quisiera hacer leña del árbol caído. Indiscutiblemente, quizás eso no es una política que nunca se aplique. Ahora, puede que sea, y evidentemente parece ser el pensamiento fundamental del director de la policía, Alberto Ten, que, ojo, no es que deje de ser un hombre serio por eso, pero es que deja ver un pensamiento que está prácticamente junto a los glóbulos rojos de mucha gente Exacto. en la República Sí, Dominicana y eso es que lo que respira preocupa. eso, y es una preocupación. Y él quizás pudiera de fondo entender algunas de las razones. Por ejemplo, no es fortuito, o sea, no es algo, no es mentira que en hogares monoparentales hay una mayor incidencia de delincuencia, pero es un tema ínfimo. O sea, tú Pero no eso puedes está- juzgar a toda la población. O sea, tú no puedes decirme, bueno, para poner un ejemplo, no estoy diciendo que estos sean los números. No estoy diciendo que estos sean los números, estoy desactualizado en ese sentido. Hace años que vi el último informe, creo que fue por 2018. Pero, por ejemplo, tú puedes decirme, bueno, es que el hogar monoparental me arroja un 3% de delincuencia y el hogar de ambos padres me arroja un 1%. Sí, pero tomando esas minorías, esas ínfimas partes, tú no puedes tomar una decisión de una política pública masiva como lo es el ingreso a la Policía Nacional, que por cierto es una de las principales salidas o centros de empleabilidad de mucha gente, sobre todo en los entornos más empobrecidos de la República Dominicana. O sea, hay gente que ve en el sacerdocio, en la policía, en las Fuerzas Armadas, Una empleo estabilidad, seguro, una una estabilidad estabilidad, enorme, claro. porque yo no he visto el primer policía que lo cancelen sin hacer nada. O sea, indiscutiblemente es una de las posiciones más estables para cualquier ciudadano. Ni los cancelan cada 4 Exacto, años por el cambio de un gobierno. No o sea, es tienen un empleo, ese tema. es un oficio del que tú decides pasar tu vida y dedicar la vida. Igual ocurre con el sacerdocio, igual ocurre con algunos otros temas que indiscutiblemente en el tiempo Las Fuerzas ya uno Armadas termina, también. las Fuerzas Armadas, uno termina observándolo, pero de ahí a entender que el problema está en el origen de la familia, creo que vamos por o un que mal la camino. solución es vetarlo Exacto. y no resolverlo. Exacto. Mira, ya para cerrar este tema también, porque Ernesto mencionaba el contexto, y para mí eso es como lo más desgraciado, lo más desafortunado, porque es apenas 2 días después de conmemorar el 25 de noviembre. Sí. Y aquí también hay un peligro, porque manda un metamensaje. La comunicación, señores, es súper poderosa. Y en una sociedad donde nosotras vivimos diciéndole a las mujeres que no toleren la violencia de género, que denuncien y que si están en una relación con un hombre que es abusivo, que no se queden y que salgan de ella, tú tener a un director de la policía diciendo que se va a aplicar una política de que si su hijo viene de un hogar que es monoparental, entonces
va a tener menor oportunidad laboral. Yo creo que eso también incide en que muchas mujeres digan, no, yo prefiero mejor mantener mi hogar, mantener mi familia, aguantar, porque así mis hijos van a tener un mejor futuro, van a tener mejores oportunidades. Ese tipo de argumento ya nosotros lo encontramos debajo de muchos casos de violencia de género. Entonces, argumentos como este, razones como estas y declaraciones como esta del director de la policía, lamentablemente contribuyen más a un mensaje que como sociedad tenemos que combatir. Y repito, lo más doloroso es que eso pasó apenas 2 días después que el Estado Dominicano se pronunció en contra de la eliminación de las violencias hacia las mujeres. A ustedes y a los amigos que nos escuchan, para más adelante cuando abramos las líneas, ¿debe tener esto mayores consecuencias? Una pregunta interesante para los amigos de las redes y los amigos que nos están escuchando y que nos llaman ahorita, porque tenemos más temas noticiosos, pero vamos pensándolo y más tarde abrimos los teléfonos. ¿Debe el director de la policía ser, no sé, amonestado? No quiero usar una palabra muy drástica. A los directores no se amonestan. No se amonestan. La única amonestación de los directores salen por decreto. En redes estaban pidiendo la destitución. Tal vez habrá que ver ahí lo que piensa la audiencia. Más tarde vamos a hablar con eso. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.